¿Cuántas crisis más tiene que haber en este país, en Argentina o a nivel mundial para que la sociedad de los seres humanos realmente se eduquen financieramente y tomen accionar en cuanto a este tema? Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Castro, bienvenidos a mi canal. No quería dejar de hacer esta introducción porque además hay mucha gente que no conoce al invitado que tenemos el día de hoy, Javier Milei. Javier Milei es un economista argentino, speaker, conferencista, autor de libros y de pensamiento político liberal. Tiene muchas críticas en contra de políticos y de entidades centralizadas, no solamente en la política, pero sino también en la centralización y corrupción en los sistemas financieros que tenemos en la actualidad. Como buen economista, tiene mucho para decir sobre este tema y enseñarlo. Le encanta educar y me parece que es una labor que vale la pena escuchar porque además lo comunica demasiado bien y con una tonalidad superior. ¿Por qué? Ojalá que este video te sirva como sacudón con esa tonalidad distinta para que tomes acción y estudies realmente este tema, ¿ok? Quédate conmigo, toma nota y nos vemos al final del video en donde yo planteo una solución a todo esto, Javier también, y le voy a pedir que me dé algunas fuentes de información y de guía de estudio para todos ustedes que están viendo este video. Javier, paso a preguntarte, para todos los argentinos que están escuchando, están en sus casas en cuarentena y escuchando tu mensaje de hiperinflación y el país se va a default, ¿qué le recomendás a la gente para hacer en estos tiempos? Ni hablar de la parte educativa que ya acabamos de mencionar, lo importante que es y por dónde pueden ir y al final podemos poner fuentes de información. A ver, vamos por partes. Es decir, Argentina va a un default y eso está claro, ¿no? Porque si vos te fijás, Guzmán cuando dice que va a relegar las metas fiscales, eso significa que es un default, porque vos pagás con superávit primario. Y Argentina, el déficit fiscal primario bien medido que dejó Macri no es medio punto del PBI, son 3 puntos del PBI, porque parte tiene rezagos en algunas partidas y además, por otro lado, tiene lo que llaman los libramientos sin pago. Cuando vos corregís por esos rubros, el déficit primario que dejó Macri son 3 puntos del PBI. Si ahora además van a hacer estímulos fiscales, además, digamos, está destruyendo la recaudación, básicamente lo que yo te diría es, ok, el default es inminente, el hecho que el ministro se haya resignado a las metas fiscales significa que no va a pagar, y el hecho que haya dicho que no va a pagar con reservas también significa que vamos al default. Entonces, digamos, en realidad lo que está sucediendo, en primer punto, es no a los activos emitidos, digamos, por el sector público, porque además se va a financiar con emisión monetaria y van a generar un desastre, porque frente a la crisis del coronavirus, que implica un impacto negativo sobre la oferta, están proponiendo aumentar el déficit fiscal, aumentar la emisión monetaria, es decir, estímulo de la demanda. Eso genera mayores tensiones en el nivel de precio. Además, se emiten una moneda que nadie quiere, por algo tenés control de capitales y el dólar tiene 17 precios distintos, sino que además tienen en mente la estupidez esta de la ley de abastecimiento con controles de precios, por lo tanto, o sea, a punta de pistolas te quieren obligar a producir, lo cual, a lo que ellos consideran el precio correcto. Fíjate la estupidez de la secretaria de Comercio que sube como algo bueno la clausura de locales. Entonces, en todo este contexto, básicamente lo que vos tenés es que vamos a ir a una hiperinflación, vamos a ir, digamos, o sea que al default vas a tener una hiperinflación, vas a tener un proceso agudo de caída del PBI con desabastecimiento, y si yo tuviera que elegir qué comprar hoy, yo históricamente recomendé dólares y los hechos me muestran que tuve razón, porque yo recuerdo mi primera vez en lo de Mirta Legrand, que hace un par de años, cuando me dijo, Milei, ¿y usted en qué guardaría la plata? Y yo le dije en dólares. Entonces me dice, pero ya subió hasta 20. ¿No le parece que está alto? Le dije, no, siempre en Argentina está bajo, compre dólares. Hoy, digamos, el tipo de cambio
digamos, está cerca de los 90 pesos para el contado con liqui. Y fíjate qué interesante, porque si hoy tuviera que recomendar algo, le recomendaría a la gente que no compre tanto dólares, sino que compre armas y cargas para las armas. Porque además se viene, digamos, vamos camino a una guerra civil si el gobierno avanza con la estúpida idea de la ley de abastecimiento. Volviendo, antes de ir a ese tema que nos podemos expandir un par de minutos, con respecto al ahorro en dólares, acá paso a preguntarte no a nivel nacional, sino a nivel global. Me gustaría destacar dos puntos que por ahí la gente no entiende, porque el dólar también se devalúa. Hay dos cosas que me gustaría destacar. Una es la impresión Estoy de acuerdo con eso. ilimitada de dinero. Sí, es para que la Estoy de gente acuerdo sepa con eso. Yo estoy de acuerdo con el punto, digamos, o sea, a ver, lo que digo es lo siguiente, o sea, vos tendrías también otros instrumentos mucho más sofisticados para cubrirte, ¿sí? Ahora, digamos, la persona que no tiene, tras que no tiene educación financiera y no tiene los medios para llegar Está bien, te entiendo. A otros bienes más sofisticados o otros activos más sofisticados, muchos, digamos, digamos, tenés una restricción en esos términos. Sí. O sea, de vuelta, o sea, en realidad elegir a la Reserva Federal también es malo. Lo que ¿Qué es la pasa que es reserva? muchísimo... Ahí brevemente, si querés explicarle dos cosas a la gente que por ahí no saben. Hay gente que todavía sigue pensando que el dólar está respaldado por el oro, cosa que desde el 71 dejó de pasar. ¿Y qué es la reserva desde que federal? abandonó Bretton Woods. ¿Y qué es la Reserva Federal? Que es una institución privada donde están las familias más adineradas del mundo. En realidad es mixta. En realidad es mixta. Parte es del gobierno federal, parte es de algunos estados y parte es de los bancos. O sea, que, a ver, Argentina originalmente el Banco Central era mixto, era mitad del sector privado y mitad del sector público. ¿Sí? En 1935. Y lo crearon por 40 años. Por lo tanto, deberían haberlo cerrado en 1975. Pero no solo eso, sino que además el Banco Central fue nacionalizado en 1946. A partir de ahí, fíjate lo que son las cosas. Cuando no teníamos Banco Central y operamos en oro, la inflación desde el momento de la independencia hasta 1935, la inflación promedio anual fue del 0,9% anual. O sea, no llegaba al 1%. Después, en los primeros 10 años el Banco Central saltó a 6. Después, entre 1935, entre 1946 y 1991, la inflación promedio fue 225%. Después, durante la convertibilidad fue 9%, pero eso se concentró todo en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Después, cuando salimos de la convertibilidad, en el 2002 fue 41%. Después, durante el kirchnerismo, la inflación promedio fue 10%, el primer año, el primer periodo, quiero decir. En el segundo fue 20%, en el tercero fue 30%, el promedio de Macri fue 43%, y ahora vamos camino a una hiperinflación.